La familia romana era un organismo de la antigua Roma. Esta estaba caracterizada por ser un grupo de individuos nacidos libres que estaban bajo el cargo del pater familis, el cual era la persona que no dependía de nadie y que podía mantener a todos. La familia romana tenía tanto peso en la antigua Roma que esta era considerada como uno de los pilares jurídicos y sociales para ese entonces. Las decisiones que se tomaban en la familia romana tenían un gran peso, tanto así que era considerada como una de las antecedentes para tomar futuras decisiones. Cada familia se regía bajo su propia religión y sus propios decretos. Esto es que cada familia tenía ciertas reglas y derechos que se tenían que cumplir al pie de la letra. Todos estos reglamentos eran impuestos y se buscaba que fueran concretados por el padre de familia o pater familis. Fungía como juez, como jurado, como sacerdote y como líder de la familia. Como lo había mencionado antes, el pater familis no dependía de nadie, era autónomo y podía regirse por él mismo, pero tenía la característica que todos contaban con él y con su liderato. El pater familis en distintas familias no necesariamente debía de ser el miembro más antiguo o el más inteligente. El pater familis podía variar, la única característica que tenía que contar era que fuera varón, pues las mujeres no podían fungir como el líder de la familia. El padre de familia, otra familia podía decidir quién era dispensable o no para la familia y podía excomulgar a distintos miembros de esta. La única característica, además de ser hombre, que debía cumplir el pater familias era el de ser un hombre libre o nacido libre. El padre de familia contaba con más privilegios que el resto de la familia. Es aquí donde entra la patria potestas. Esta fue una institución jurídica originaria en la antigua Roma. Esta servía para regular las relaciones entre el padre y sus hijos. El sistema fue creado por el derecho romano, estableciendo el poder exclusivo del padre sobre los hijos, integrándose con el poder que el pater familias también ejercía sobre su esposa y sus esclavos. La institución de la patria potestad se origina en el derecho romano. El mismo nombre enuncia su origen y su carácter, que ha venido variando a lo largo del tiempo y del cual subsiste exclusivamente el nombre. Consistía en una efectiva potestad o poder sobre los hijos y sus descendientes, ejercido solo por el ascendiente varón de más edad. Esto es que el padre tenía cierto derecho a decidir sobre la vida de sus hijos. En dado caso de que sus hijos decidieran ya no ser parte de la familia, estos podrían crear su propio organismo familiar y así por este medio volverse el pater familias de esta familia. Ahora ya podemos entender un poco mejor el papel del padre de familia. Pues este, además de decidir quién era parte de la familia y quién no, también podía hacer las ceremonias de boda, entre otras cosas, gracias a la patria potestad. Esto le permitía, de así quererlo, disponer de la vida de cualquier miembro familiar, venderle como esclavo o inclusive darle muerte. Podía también abandonar legalmente a un hijo nacido de su mujer o reconocerlo. Podía incluso prohijar hijos de otros, así como concertar casamientos de los hijos. Realmente es el quien forma la familia romana. Ya abordado el aspecto de la patria potestad, podemos abordar el tópico de la adopción, pues en la antigua Roma era algo bastante común. La adopción consistía en unir a un individuo externo a tu familia. Si este era el pater familias de su entorno, entonces se debía unir toda su familia junto con el patrimonio que les rodeaba. En este contexto existían dos tipos de adopción. La adopción tuvo por fundamentos intereses políticos y religiosos. Su finalidad fue la de perpetuar la grandeza de un nombre que iba a extinguirse y el culto de los antepasados ilustres representativos de los liares, manes y penates. Y durante el imperio, a raíz de la decadencia de las ideas religiosas y por ende de la sacra privata, la adopción se mantuvo en procura de hijos bajo protesta, que más tarde fuese los continuadores necesarios del adoptante como herederos suyos. Como lo había mencionado, hubo dos especies de adopción, la de los alieni iuris o adopción propiamente dicha y la de los sui iuris bajo el dominio de adrogación. La adrogación de los alien iuris significaba extinguir la patria potestad de origen para crear la del adoptante. Ellos aparejaban la relación de dos operaciones, una
la de rompimiento de la autoridad del pater familias, bajo el cual estaba el hijo que iba a ser adoptado, y 2, la de hacer pasar ese hijo a la patria protesta del adoptante, por lo primero de acuerdo con la ley de las 12 tablas. Operaba la emancipación del hijo por 3 veces, con las cuales el hijo quedaba in manicipio en casa del adoptante, y para lo segundo, o sea, que para el adoptante adquiriera la patria potestad sobre el emancipado, tenía a su vez que emancipar a este al padre natural, para luego recurrir a juicios ficticios en cuyo trámite alejaba ante el magistrado contar con la autoridad paterna, alegación que, al no ser contradicha por el padre natural, resultaba admitida. En pocas palabras, podríamos decir que la adopción de Allen Iuris significa unir a una familia a otra familia ya existente, pero la primera familia va a dejar de tener el nombre que anteriormente poseía para cambiarlo por el nombre de la familia ahora creada. Ahora, existe otro tipo de adopción que es la sui iuris, o como muchos la conocen, la drogación o adrogatio. La adrogatio consiste en la adopción de un sui iuris, es decir, de alguien que no se encuentra bajo la patria potestad de otra persona, una emancipación, alguien que ha dejado de ser parte de una familia romana y ahora necesita estar en otra familia. Ya concretado esto, podemos mencionar uno de los tópicos más grandes para la familia romana, los cuales eran las bodas o iustae nuptiae. Para cualquier romano normal, el pragmatismo era parte de su forma de pensar, de manera que el matrimonio no se escapaba de esta costumbre utilitarista. Los romanos, institucionalmente monógamos, concibieron las relaciones sexuales continuadas con voluntad de convivencia y de vida en común como un contrato, ya no entre dos personas, sino entre dos familias. Para empezar, el derecho romano clásico, para contraer matrimonio era necesario que ambos contrayentes ostentaran la ciudadanía romana. Esto es, que gozaran no solo del status liberatis, sino también del status civitatis. Es decir, el IBC connubium, cualquier otra reunión era considerada un concubinato. Debían también tener la madurez sexual suficiente por haber alcanzado una edad o porque biológicamente mostraran signos de haberla alcanzado. Usualmente los hombres se consideraban aptos para casarse a los 14 años y las mujeres a los 12. Los hijos nacidos de este matrimonium iustium serían sometidos a la patria potestas. El casamiento de dos jóvenes dependía casi exclusivamente de los padres. Pocas veces se tenía en cuenta las inclinaciones de los interesados. Una vez decidido el matrimonio, el primer paso era la celebración de los esponsales, ceremonia arcaica en la que los respectivos padres consideraban el casamiento de los hijos y establecían la dote que la joven aportaría al matrimonio. Antiguamente, los desposantes ya quedaban obligados a la fidelidad recíproca, y si el matrimonio no se celebraba por el plazo estipulado, se podían perder la dote. Consultados los dioses, si los agüeros eran favorables, se cambiaban los anillos que tenían un valor simbólico. Ante la ley, solo los ciudadanos romanos tenían derecho a contraer matrimonio. La tradición conservó el recuerdo de tiempos en los que los patricios no podían casarse con una plebeya, prohibición caída pronto en desuso. Hubo dos formas de matrimonio que estuvieron sucesivamente en vigor. Matrimonio cum manu, la mujer pasaba a formar parte de la familia del marido y estaba sujeta a su poder matrimonio cum manu. La mujer estaba a formar parte de la familia del marido y estaba sujeta a su poder marital. Podía realizarse esta unión de tres maneras: conferreatio, forma sacra de contraer matrimonio, rito llamado así por la pieza de pan que los esposos ofrecían al dios Júpiter durante la ceremonia nupcial. Coemptio,
Forma más usual y práctica, se realizaba una compraventa ficticia de la novia, por la que el marido adquiría el poder suficiente sobre ella. Es la versión matrimonial de la ceremonia de liberación de esclavos, la manumicio. Usus. Cuando los esposos cohabitaban ininterrumpidamente durante un año, el marido adquiría la manus sobre la mujer. Sin embargo, esto podía ser evitado gracias a la trinocti usurpatio, según la cual, si la mujer se ausentaba durante 3 noches seguidas del hogar marital, evitaba caer en el manus maritalis. Puede verse como una versión matrimonial de la prescripción adquisitiva. El otro tipo de matrimonio era el matrimonio sine manu o libre. En él la esposa continuaba perteneciendo a la familia paterna y conservando los derechos sucesorios de la familia de origen. A pesar de la facilidad de disolución de este matrimonio, los romanos tenían conciencia de la seriedad de este vínculo. Hay varios aspectos que comparte la familia romana y la familia tradicional actualmente. La familia romana tenía el cabecera familia, del cual toda la familia dependía. Actualmente pasa algo similar. Ambas familias comparten a alguien que las mantiene y las sostiene, al menos hasta que los integrantes más jóvenes tienen la posibilidad de sostenerse por sí solos. Otra característica que presenta la familia romana y la familia actual es en el aspecto de la adopción. Todavía se pueden adoptar integrantes para crear una familia más grande. Los nombres de la familia también es algo que se mantiene, más en el aspecto del iustae matrimoniae. En este aspecto, la familia conservaba su nombre, haciendo de él una estirpe más grande. Actualmente pasa algo similar con los apellidos paternos, pues recordemos que el apellido paterno se queda impregnado en el nombre completo del familiar, haciendo de esta una estirpe más grande. Actualmente también se tienen algunos derechos sobre los hijos. Los padres pueden decidir qué es lo mejor para sus hijos y tienen cierta posibilidad sobre su vida, al menos hasta que los hijos cumplen la mayoría de edad y ellos ya empiezan a tomar sus decisiones propias. En conclusión, la familia romana todavía tiene cierto peso sobre la familia tradicional actual. Algunas tradiciones se conservan, pero ya muy difuminadas, ya no tiene tanta presencia como antes lo tenía.